Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente. Hoy estaremos bajo el tema Dios y su pueblo. Vamos a ver si cuando Jesús murió en la cruz quedó todo concluido, si hubieron algunas cosas que quedaron. Hoy vamos a analizar ese tema a fondo para dar explicación a algunas cosas. Pero no todo pudo ser resuelto con la muerte de Jesús en la cruz. Algo quedó pendiente para resolver. Vamos a ver qué fue eso que quedó pendiente para resolver. Que Jesús, su muerte en la cruz en un momento determinado, quedó eso pendiente. Vamos a analizar. Vamos a dar una cita de Elena. Recuerden, estamos bajo el título del tema Dios y su pueblo. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pido una bendición especial por tu pueblo. Permíteme, Dios, que al desarrollar este tema, tú me des espíritu entendido para darme a entender. Ayúdame, Dios. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a ver qué quedó. Jesús viene, muere por esta raza pecadora en un momento determinado. Se estableció el plan de redención, el juicio investigador, se estableció un juicio en el cielo. Jesús intercede, pero al analizar cuando Jesús murió, el evento de Jesús morir en la cruz, quedaron algunos detalles, lo cual vamos a analizar. Vamos a tener una cita. Elena escribió, el deseo de toda la gente, página 709. Dice, sin embargo, Satanás no fue destruido. Eso fue parte de lo que quedó. Sin embargo, Satanás no fue destruido. Destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. También el hombre, como los ángeles, debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de la tiniebla. Al Jesús morir en la cruz, todavía el desenlace de Satanás tenía que verse para ver directamente y que la humanidad y el universo entero entendiera a dónde Satanás, por rebelarse ante el gobierno de Dios, llevaría a aquellos de la raza humana que decidieran seguir su camino y no obedecer al gobierno divino. Es así. O sea, ahí se define la gran controversia. Satanás, la palabra nos muestra en Efesios el capítulo 3, que los habitantes de otros mundos y los ángeles del cielo necesitaban comprender algo más. Los ángeles del cielo no entendían por qué su comandante, su capitán, tenía que venir a morir por esta raza pecadora aquí en la tierra. Ellos no entendían el plan de redención. Los ángeles no lo entendían. Pero sí estaban dispuestos a venir a morir. A venir a morir en este planeta por nosotros, los ángeles. Pero la vida de un ángel no era suficiente para desenmascarar el entramado de maldad de Satanás. Pero ellos estaban dispuestos. Tenía que ser directamente el Hijo de Dios que bajara a este mundo de pecado para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas. Vamos a ver. Vamos a leer que dice Efesios, el capítulo 3, el verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, principados y potestades en los lugares celestiales. Mi querido, lo que se está estableciendo aquí, su iglesia, la iglesia de Cristo en la tierra, que pronto se convertirá en su pueblo. Su iglesia está esparcida en todas las denominaciones de los fieles.
Y era un tiempo que no seremos iglesia, sino seremos un pueblo. Están esparcidos en todas las organizaciones religiosas, gente fieles a los principios que le han enseñado. Y eso constituirá el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Mediante su iglesia se iba a ir desenmascarando también a Satanás. El principal elemento que faltante con relación al cumplimiento de la gran controversia a través de la iglesia de Dios en la tierra, daría a conocer la multiforma de la sabiduría divina a través de su iglesia en la tierra, a través de tu persona y la mía, a través de cada creyente. Vamos a ver cómo lo expresa Elena en el libro que se titula Hechos de los Apóstoles, página 9, párrafo 1. Dice: desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de la tiniebla a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos, según Efesios 3:10, el despliegue final y pleno del amor de Dios. ¡Santo! ¡Qué trozo de cita! Tremendo. Mediante su iglesia a las potestades celestiales, Dios dirá: ellos me son fieles, y nosotros vindicaremos el carácter de Cristo ante el universo, porque Jesús vino a morir por ti y por mí. Tremendo. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de la tiniebla a la luz admirable, han de revelar su gloria. Tremendo. La iglesia es la depositaria de los, repito, no, la iglesia, mi querido, la iglesia, tú y yo, es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifiesta con el tiempo aún a los principados, los potestades de los cielos. Efesios 3:10, el despliegue final y pleno del amor de Cristo. Santo. El plan de salvación está compuesto por la cruz y el ministerio de Cristo sacerdotal. Tremendo en el santuario celestial. Sin un compromiso correcto entre la cruz y el santuario, ninguno de los dos tienen un sentido completo. O sea, eso van complementados. El plan de salvación y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Santo, mi querido. Después de la cruz se inició la obra en el santuario celestial. Hebreo lo dice, miren cómo lo expresa. Vamos a buscar Hebreo, el capítulo 9, el verso 24. Hebreo 9, 24 dice: porque nosotros, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Tremendo. Jesús entró en el santuario no hecho de mano, para los que dudan del santuario, para esas denominaciones que dicen en un momento determinado: el santuario no tiene razón de ser, fue para los judíos. Ahí en el libro de Hebreo y en Apocalipsis habla atentamente del santuario. Tremendo. Vamos a testificar eso para entender más claro eso. Vamos a ver. Vamos a buscar Hebreo 9:27 y dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es que, ¿entendieron? En la cruz no se disolucionaron todas las dudas. Miren cómo lo expresa la palabra de Dios. En la cruz no se disolucionaron todas las dudas con relación al gran conflicto. Tenía que abarcar el espacio. A Satanás Dios tenía que permitirle
que se viera su desenlace, lo que él quería. Pero la iglesia de Cristo aquí en la tierra reflejaría el carácter de su hacedor y vindicaría el carácter de Cristo. Tremendo. Efesios capítulo 3, el verso 10 al 11 dice, oigan lo que dice, para que ustedes vean que esto no, nada más no va con relación al planeta Tierra. Lo que se está haciendo, lo que el pueblo de Dios está haciendo en su iglesia, directamente las armas, la ganancia de las armas y reflejando a Cristo, haciendo todo lo posible porque no solo esperemos, sino que apresuremos la segunda venida de Cristo en el Señor. Nos compete a ti y a mí. Dios viene a buscarse a sí mismo. Dios viene a buscarse qué tanto de Él hay en mí. Eso es así. Efesios capítulo 3, el verso 10 al 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que hacer su parte, tiene que cumplir su rol. A los principados, potestades en los lugares celestes. Verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Santo, mi querido, tremendo. ¿De qué manera podemos nosotros glorificar a nuestro Señor? Vamos a ver cómo lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a nuestro Señor? Vamos a ver qué dice Mateo. Mateo el capítulo 5, el verso 16. Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Santo! Cuando nosotros testificamos con nuestras buenas obras y nuestras buenas acciones, reflejamos a Cristo en nosotros. Que los demás vean a Cristo en ti, mi querido. Ese es el papel que Dios quiere que su iglesia haga en estos últimos tiempos. Dios es glorificado mediante las buenas obras de su pueblo y el carácter que desarrolla. Elena de White escribió Testimonio tomo 1, página 312. A cada hijo de Dios le corresponde vindicar su carácter, el carácter de Dios. A cada hijo de Dios le corresponde que los demás vean a Cristo en ti, mi querido. Pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Eso tenemos que pedir ayuda divina, que el Espíritu Santo venga a nosotros, porque el querer hacer el bien está en nosotros, pero no era hacerlo. Por eso podemos entender ya este tiempo, un momento determinado, al apóstol Pablo, aquellos que tenemos un tiempecito más o menos en la iglesia, podemos entender algunas cosas, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El querer hacer el bien está en mí, pero no era hacerlo, el querer, pero no el hacerlo. Tremendo, mi querido. Dios está ahora mismo intercediendo por su pueblo. Quiere que tú directamente hagas la parte que te corresponde. Yo le pediré cuenta a aquellos que tuvieron oportunidad de hacer y no hicieron. También a aquellos que en un momento determinado callaron cuando tenían que hablar. Yo le pediré cuenta y le insto a cada persona que se ponga de su parte, que deje de estar perdiendo tiempo en cosas seculares y que se ponga directamente a hacer lo que debe hacer en este tiempo. Que le pida fortaleza a nuestro amado Jesús, para que mediante el Espíritu Santo nos conceda el querer hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pero tú tienes que hacer tu parte. Si tú no haces tu parte, tú decidirás si decides ver a Jesús como Cordero o si decides verlo como león. Vamos a ver qué dice el deseado, la página 625. Deseado, la página 625 dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¡Santo! El juicio investigador permitirá darse cuenta de que las acusaciones de Satanás son farsas. Todo el universo presenciará ese acto y quedará desenmascarado Satanás ante el universo. Tremendo, mi querido, tremendo, tremendo, tremendo. El juicio investigador quedarán claros algunos puntos que nosotros debemos tener en cuenta, porque la única iglesia a nivel mundial, está haciendo mucho calor aquí en Santo Domingo, no sé si en su país está haciendo calor, donde me te toque verme de día, ya sea de día o de noche. Hay una temperatura en este mes de mayo sumamente fuerte, calurosa a nivel mundial.
Vamos a ver el juicio investigador, quedarán claros algunos puntos que debemos tener bien presentes. Punto número 1, que Dios es un Dios transparente. Ese juicio investigador que abarca la tierra y abarca los otros mundos y el universo entero, porque se está directamente juzgando la honorabilidad de Dios. Satanás hizo sus acusaciones ahí en el cielo, y aquí en la tierra ha seguido acusando que la ley de Dios no se puede cumplir. Por eso hay personas que en un momento determinado no entienden algunas cosas, pero yo le insto que no endurezca su corazón y que se ponga en las manos de Dios. Vamos a ver, punto número 1, de esas cosas que se demostrarán mediante el juicio investigador ante el universo. Que Dios es un Dios transparente. Segundo, que Dios es un Dios razonable. Tercero, que es un Dios justo. Un Dios transparente. ¿Por qué decimos que Dios es un Dios transparente? Abre los registros ante todas las huestes celestiales. Que Dios es razonable porque me permite a mí y a toda la raza humana acceder a esos registros. Tercero, Dios es justo, permite que todos en una misma dirección de seres de otros mundos verifiquen esos registros y verifiquen la seriedad y la justicia de sus decisiones. Tremendo, mi querido, esas tres cosas. Por eso el tema se titula Dios y su pueblo. Él escribió en El Camino a Cristo, la página 94, lo siguiente: un Dios que está de nuestro lado. El carácter de Cristo toma el lugar del nuestro y somos aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Santo, el carácter de Cristo toma el nuestro y somos aceptados ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado, porque Dios no nos mira a nosotros, ve a su Hijo. San Juan 17, siempre léete ese pasaje. En el juicio se mostrarán 4 puntos interesantes. Vamos a ver cuáles 4 puntos interesantes veremos. 1. El pecado y el sufrimiento terminarán. Punto 1. El pecado y el sufrimiento en el juicio investigador. Eso demostrará esas cosas. Punto 1. Que el pecado y el sufrimiento terminarán. Porque cuando se dé la sentencia final, todos terminarán y se iniciará una era de felicidad, sin pecado y sin acusador. Número 2. El juicio resalta la historia del adventismo, que esta iglesia nada más cree. Esta iglesia nada más cree que ahora mismo se está llevando un juicio en tiempo real. El juicio resalta la historia del adventismo porque solo nosotros enseñamos la existencia de un juicio investigador, pero Satanás quiere borrar esa enseñanza. Punto 3. El juicio mostrará nuestra misión porque el mensaje de los 3 ángeles nos confirma la gran controversia que ese juicio se está celebrando en el cielo y que pronto se iniciará con lo vivo. 4. El juicio muestra que el fin está cerca, porque el juicio investigador, de acuerdo con la profecía, comenzaría después de los 1260 años. Recuerdan, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. 1260 años. Esos 1260 años empezaron del 538 al 1798. Ahí empezó el tiempo del fin. En el año 1844 el Señor pasa al lugar santo, lugar santísimo. Apocalipsis 11:18. Serán las naciones y su ira venir de tiempo de juzgar a los muertos y dar su galardón a tus siervos, los profetas. ¿Estamos claros ahí? Entonces eso es así. Eso es así. Repito el número 4. El juicio muestra que el fin está cerca porque el juicio investigador, de acuerdo con la profecía, comenzó después del año de 1260. Los 1260 años del dominio de un poder religioso apóstata que presume ser el representante de Dios en la tierra. ¿Quién es ese poder? Nada y nada menos que el sistema papal, no su filigreses. Sus filigreses están confundidos, pero en un momento determinado tendrán. No tenemos nada con los filigreses, son fieles a lo que han enseñado con el sistema, que es apóstata.
apóstata. Así es, mi querido. Entonces, y esta parte es la parte central de este tema. ¿Qué se hace en el cielo durante ese juicio? Vamos a ver qué se hace en el cielo durante ese juicio. El juicio investigador introducido en Daniel. Vamos a ver algo claro, porque hay gente que confunden el juicio investigador con la segunda venida. Aquí quiero que te me concentres. Hay alguna gente que confunden el juicio investigador con la segunda venida y vamos a demostrar que son eventos diferentes. Por eso es que nosotros como iglesia, la iglesia adventista, tiene que estar dando esos mensajes, instruyendo a su filigreses, los ministros, en esos mensajes, en esos temas. Porque ahorita se cierra esto y lo que tú nos dijiste, oye bien, ministro, laicos, me identifico mucho con los laicos, ancianos, lo que tú nos dijiste ahora, y esa gente se pierde. Dios te demandará eso a ti te lo demandará. Yo no tengo problema con eso. La realidad de la cosa en tiempo real, tal y como el Señor me la revela, así mismito la paso. Pero hay algunos que callan, de que para no despertar controversia. Ahorita cuando esto se cierre, en un momento determinado, el que no le acepte como cordero tendrá que aceptarlo como león. Y hay gente que se perderán porque muchos de nosotros no hicimos nuestro trabajo. Ay de ti. Entonces, vamos a ver qué se hace en ese juicio durante ese juicio. El juicio investigador introducido en Daniel, que empieza en Daniel capítulo 7, de versos del 9 al 14, muchas veces he confundido por mucho, hasta de la misma iglesia mía, con la segunda venida de Cristo. Quiero que te me concentre aquí. Y ahí es que hay que meditar en eso. Pero la sierva de Dios, la mensajera de Dios, la profeta de Dios, aclara eso. Y dice que son eventos diferentes. Hay gente que dice el juicio investigador es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Vamos a demostrar eso hoy. Que el juicio investigador no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Aunque se parecen, según los pasajes, no es lo mismo. Ese juicio investigador en tiempo real y la segunda venida de Cristo son eventos diferentes. Vamos a ver. Conflicto de los siglos, la página 472. Vamos a ver, iglesia. Miembros de iglesia, filigreses, de otras denominaciones religiosas. Conflicto de los siglos, página 472, párrafo 1, dice: la venida de Cristo, de Cristo, aquí no es, refiriéndose a Daniel, capítulo 7, el verso 9 al 14, repito, la venida de Cristo aquí no es la segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de día en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra mediador. ¿Está como mediador en el cielo? Sí. ¿A partir de qué tiempo? El año 1844. Esta venida y no su segunda advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al final de los 2300 días en el año 1844. Acompañado por el ángel celestial, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio. Santo, tremendo, en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Por eso, en el lugar santísimo donde él estaba intercediendo por ti y por mí, ahora tú puedes reclamar los méritos de Cristo por su sangre. Dios mira a su Hijo, no nos mira a nosotros. Mi querido, esta cita se nos aclara que es el inicio de la última obra de Cristo antes de su regreso en la segunda venida de Cristo. O sea, la última obra de Cristo es su intercesión antes de su segunda venida. Eso es así. ¿En qué consiste esa obra? Nos muestra que es una obra, 1, de mediación, 2, de juicio, 3, de expiación por el pecado. Señala dónde se efectúa. ¿Dónde se efectúa esa obra de juicio? En el cielo. Recuerden las etapas del santuario.
la fuente, que es el mismo lavacro, el atrio, el altar de sacrificio, lugar santo, lugar santísimo, intercesión en el lugar santísimo, la expiación de los pecados, final, juicio, para borrar los pecados que no sean llevados al santuario no serán perdonados, los que son llevados al santuario son perdonados y borrados y su nombre permanece en el libro de la vida. Así de sencillo, por eso es que hay que dominar el santuario. Tremendo. Este evento es tan importante que fue profetizado en varias partes de las escrituras y la sierva de Dios lo afirma diciendo que es el mismo evento. Por ejemplo, hay una cita que dice: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de día, tal como lo representa en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por él, son descripciones del mismo evento. Y eso también está representado por la venida del novio a la boda de Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Tremendo, dice ella que son el mismo evento. 3 mismos pasajes se refieren al mismo evento. Para testificar más, dice la parábola de Mateo 25. Tremendo. Daniel 8:14. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de día, como se le presenta en Daniel 7:13. La venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías 3:1. Note que estos 3 eventos, o sea, estos 3 pasajes, en pocas palabras, estos 3 eventos hacen referencia al inicio del juicio investigador en el año de 1844, al final de los 1300 años o días. Note que es 100% bíblico esta enseñanza. Tremendo, mi querido. Elena dice, porque hay mucha gente que confunden el juicio investigador con la segunda venida. Por eso es que nosotros, la Iglesia Adventista, debe directamente abanderarse y predicar estos temas. Yo le insto a esos ministros, a esos laicos, por favor, en el amor de Cristo, traten de mostrarle a la gente el santuario. Empiece primeramente por el pueblo. Hay mucha gente que sabe estos temas, pero hay muchos también en la misma iglesia que lo desconocen. Traten de hablar de esos temas. La mano no lo dejen a nosotros, los laicos. Hagan semanas de oraciones hablando de esos temas, de la seriedad de entender lo que es el santuario y la intercesión de Cristo. Que nosotros como iglesia sabemos, por favor. Porque va a llegar un tiempo que cuando lo quieran decir ya. Y esa sangre correrá sobre muchas personas. Vamos a ver el conflicto de los siglos, página 477, que dice la mensajera de Dios, la sierva de Dios, la profeta de Dios, con relación a ese tiempo. Dice: en ese tiempo señalado para el juicio al final de los 2300 días, en el año 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben ser pasados por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Tremendo, mi querido. No tenemos tiempo, mi querido, para estar perdiéndolo en cosas seculares. Muchas veces como iglesia nos llenamos de programas y de actividades y las cosas que tienen verdadera validez las descuidamos. Dios le pedirá cuenta a aquellos que tuvieron oportunidad de ayudar y no ayudaron. Miren, hay gente que no entiende el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis está reflejado en el santuario. Ustedes vieron en esta secuencia de temas que es así. Se demuestra que el juicio investigador de pe a pa es 100% bíblico.
Pero hay muchas organizaciones religiosas que no aceptan eso. Hasta ahora no tienen esa luz, pero nosotros, al 23º día, estamos llamados a decirle a ellos de esas grandes verdades. Pero muchas veces queremos esparcirnos. En la página 63 de Primeros Escritos, cito, vamos a ver si mi producción tiene esa cita, cito, parafraseo esa cita. Dice, hay muchas verdades en la palabra de Dios, pero es solo la verdad presente que el rebaño necesita para este tiempo. Y la verdad presente es que el mundo sepa que hay un juicio, que ahora mismo se está llevando un juicio en el cielo. Aunque el mensaje del primer ángel, que es el que hace la advertencia de que ese juicio es real, que algunas organizaciones religiosas no lo entienden, y muchas veces muchos de nosotros no queremos decirlo. El mensaje del primer ángel, ese primer mensaje hace alusión que la hora de su juicio ha llegado. Vamos a parafrasearlo. Mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, el verso 6 y 7, dice, vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a algunos moradores, no, a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, mi querido. Eso te lo dejo ya como tarea, ministro, laicos, ancianos, dirigentes de mi iglesia, de mi amada iglesia. Esta iglesia tiene la verdad. Tiene verdades distintivas que ninguna organización religiosa puede demostrar. Esta iglesia la tiene. Hay muchos ministros que saben esto. Y nosotros como adventistas tenemos el compromiso de decirles esas grandes verdades. O si no, el Señor se lo demandará de nosotros. Y llegará el tiempo que vendrá la reina del sur y le quitará el reino a los hijos del reino. Eso se va a cumplir. Si tú no dices lo que tienes que decir. Mi querido, bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Próximo tema, lugar santo, específico. Lugar santísimo. Juicio de los muertos. Juicio de los vivos. El milenio y la tierra nueva. Son los próximos temas que tendré pendientes. Llévenos en sus oraciones. Suscríbete a nuestro canal Eventos Finales. Danos seguimiento a los videos tanto del hermano Edwin Guzmán como de un servidor. Que estamos aquí con la única y sencilla amonestación de que la gente conozca la verdad. Ese es nuestro compromiso. Que la gente conozca la verdad. Mientras ahora que tenemos un poquito de visión, debemos decir las cosas que tenemos que decir. Cuando ya no tengamos la visión ni el conocimiento que el Señor nos dé mediante su Espíritu, entonces ya no diremos. Pero cuando nos tocó hablar, hablamos. Ahí como está, te invito a tener una oración para dar por terminado el tema. Padre amado, te damos gracias. Porque tú eres bueno y para siempre son tu misericordia. Señor, danos ese refrigerio espiritual que necesitamos para este tiempo. Ayúdanos, mi Dios, a esa grande verdad de no tenerla escondida. Ayúdanos que resplandezca, mi Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Conviértenos no en oidores, sino en hacedores de tu palabra. Esos favores te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Bendiciones, mi querido. Hasta otra próxima entrega.